Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado incendiando las redes sociales, un tema que combina la farándula, la amistad, la fragilidad humana y, bueno, un drama personal que podría cambiar muchas cosas. Y es que prepárense porque la noticia es fuerte. Demet Özdemir luchará por sacar a Can Yaman del alcoholismo. Sí, como lo oyen. Sé que esto suena a guión de telenovela, a esos dramas turcos que nos enganchan hasta altas horas de la noche, con giros inesperados y pasiones desbordadas. Pero créanme, la situación podría ser mucho más seria de lo que imaginamos. En el mundo del espectáculo, la vida personal de las estrellas a menudo se convierte en un foco mediático implacable, y en este caso, parece que estamos ante un problema que va más allá de simples rumores. Estamos hablando de una posible enfermedad, de una lucha interna y esperemos, de un acto de amor y solidaridad que podría marcar la diferencia. Pero antes de adentrarnos en este torbellino de información, quiero recordarles la importancia de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es totalmente gratis y me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Además, activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Así no se perderán ninguna novedad, ninguna actualización sobre este tema y sobre otros muchos que tocamos en este canal. Y ahora sí, vamos al grano. Para aquellos que no estén tan familiarizados con el mundo de las series turcas, permítanme presentarles a los protagonistas de esta historia. Demet Özdemir y Can Yaman son dos nombres que resuenan con fuerza en el panorama actoral turco y por extensión, en el panorama internacional. Ambos son actores muy queridos con una legión de fans en todo el mundo, fans que siguen con pasión sus proyectos, sus vidas y por supuesto sus relaciones. Demet Özdemir, con su belleza radiante y su talento innato, ha conquistado corazones con sus interpretaciones en series como Erkencikus, Doğduğun Kaderindir y Anfara, entre otras. Su carisma y profesionalismo la han convertido en una de las actrices más solicitadas y admiradas de Turquía. Can Yaman, por su parte, ha saltado a la fama internacional gracias a su atractivo físico y su talento para encarnar personajes complejos y carismáticos. Su papel en Erkencikus lo catapultó al estrellato, y desde entonces ha participado en producciones como Bay J y Sandokan, consolidando su posición como uno de los actores más importantes del momento. La chispa que surgió entre ellos en Erkencikus fue innegable. La química entre Demet y Can traspasó la pantalla, generando especulaciones y rumores sobre una posible relación sentimental. Las miradas, las risas cómplices, la complicidad que se percibía en cada escena, todo alimentaba los sueños de los fans, quienes ansiaban verlos juntos también en la vida real. Aunque nunca confirmaron nada oficialmente, la conexión entre ellos era innegable, y la expectación era palpable. Ahora bien, es aquí donde el drama se intensifica. Los rumores sobre el supuesto alcoholismo de Can Yaman han estado circulando discretamente, pero con persistencia, desde hace tiempo. Se han filtrado fotografías y vídeos que lo muestran en situaciones que no son precisamente favorables. Algunos medios de comunicación turcos han reportado comportamientos erráticos y preocupantes. Se habla de apariciones públicas irregulares, de cambios bruscos de humor y, en general, de una deriva que ha generado preocupación en su entorno. Por supuesto, es importante recalcar que todo esto son solo rumores, especulaciones que circulan en el mundo del entretenimiento. Nadie puede confirmar la veracidad de estas informaciones sin pruebas concretas. La vida privada de las estrellas es un terreno delicado, y es fundamental ser prudentes y respetar su privacidad. Sin embargo, como dice el dicho popular, cuando el río suena, piedras trae, y la persistencia de estos rumores, la repetición de estas informaciones, aunque no sean confirmadas, nos obligan a prestar atención. Es precisamente en este punto donde la historia da un giro inesperado y entra en escena Demet Özdemir. Según fuentes cercanas a ambos actores, que han preferido mantenerse en el anonimato por respeto a la situación, Demet, al enterarse de la posible situación de Can, habría decidido tomar cartas en el asunto. Aunque ya no son pareja, aunque han tenido sus diferencias en el pasado, la amistad entre ellos parece ser fuerte y, al parecer, Demet estaría dispuesta a hacer todo lo posible por ayudar a Can a superar este difícil momento. ¿Y cómo sabemos todo esto? ¿De dónde proviene esta información que nos llega con tanto detalle? Bueno, la información se ha ido construyendo a través de diferentes canales y fuentes. En primer lugar, hay que destacar la labor de varios sitios web y canales de noticias turcos que se dedican a cubrir el mundo del entretenimiento.
Estos medios, con sus redactores especializados y sus fuentes internas, han publicado artículos y vídeos sobre el tema, mencionando la preocupación de Demet y su intención de intervenir. Han analizado las imágenes, han interpretado las informaciones y han dado voz a los rumores que circulaban. Además, las redes sociales se han convertido en un hervidero de comentarios y especulaciones. Los fans de ambos actores, con su cariño y su preocupación, han reaccionado con sorpresa, tristeza e incertidumbre. Han compartido sus opiniones, han analizado las posibles consecuencias de esta situación y han expresado su deseo de que Khan se encuentre bien. Los hashtags relacionados con la noticia se han multiplicado, y las conversaciones en Twitter, Instagram y otras plataformas han sido constantes. Pero lo más importante y lo que le da credibilidad a la información, es que proviene de personas cercanas a ambos actores. Fuentes que por razones obvias han preferido mantenerse en el anonimato para proteger la privacidad de Khan y Demet, pero que han filtrado información valiosa sobre cómo Demet se ha puesto en contacto con Khan, ofreciéndole su apoyo y animándole a buscar ayuda profesional. Según estas fuentes, Demet ha intentado convencer a Khan de que ingrese en un centro de rehabilitación especializado en el tratamiento del alcoholismo, o al menos, que asista a terapia con un profesional cualificado. Se dice que le ha transmitido su preocupación, que le ha recordado la importancia de cuidar su salud, y que le ha ofrecido su ayuda incondicional. También se rumorea que estaría dispuesta a acompañarlo en el proceso, a brindarle todo el apoyo que necesite y a ser un pilar fundamental en su recuperación. Esta noticia, aunque aún no esté confirmada oficialmente, nos habla de muchas cosas importantes, de aspectos que trascienden el mero cotilleo y nos invitan a la reflexión. En primer lugar, nos demuestra la importancia de la amistad y el compañerismo, incluso en un mundo tan competitivo y a veces despiadado como es el de la farándula. Demet, a pesar de las posibles diferencias que haya podido tener con Khan, a pesar de que sus caminos se hayan separado sentimentalmente, estaría demostrando una gran empatía y solidaridad. Se estaría preocupando por el bienestar de Khan, por su salud, por su futuro, y le estaría ofreciendo su ayuda sin esperar nada a cambio. Este gesto, en un entorno donde la competencia y el ego a veces priman, es digno de admiración. En segundo lugar, esta situación pone de manifiesto la problemática del alcoholismo y de las adicciones en general. El alcoholismo es una enfermedad que afecta a millones de personas en todo el mundo, sin importar su edad, su estatus social o su profesión. El alcoholismo puede tener consecuencias devastadoras para la salud física y mental de quien la padece, y también para su entorno, para sus seres queridos. El hecho de que una figura pública como Khan Yaman, alguien que tiene éxito, fama y reconocimiento, pueda estar luchando contra esta enfermedad, nos recuerda que nadie es inmune a las adicciones. Nos recuerda que la adicción es una enfermedad compleja y que es fundamental buscar ayuda profesional si se necesita. Y en tercer lugar, esta situación nos hace reflexionar sobre la presión que sufren las celebridades, sobre la carga que a menudo deben soportar. Los actores y actrices, los cantantes, los deportistas y todas las personas que están expuestas a la mirada pública, están constantemente bajo escrutinio. Tienen que lidiar con críticas, con rumores, con expectativas muy altas, con la presión de mantener una imagen perfecta. Esta presión, esta exigencia constante puede llevar a algunos a refugiarse en el alcohol, en las drogas, en otras adicciones, como una forma de escapar de la realidad, de evadir el estrés, de calmar la ansiedad. Es importante recordar que las celebridades son personas con sus miedos, sus debilidades y sus problemas. Debemos ser empáticos y comprensivos con ellos. Si los rumores son ciertos, si Demet realmente está luchando por ayudar a Khan, estaríamos ante una historia digna de una película, una historia de esas que nos emocionan y nos hacen reflexionar. Una historia de amistad, de superación, de esperanza, y de mucha valentía. Porque no es fácil enfrentarse a una adicción, ni es fácil ayudar a alguien que está pasando por una situación así. Se necesita fuerza, paciencia, comprensión y sobre todo, amor. Pero, ¿qué podemos esperar de todo esto? ¿Qué pasará si Demet realmente logra convencer a Khan de buscar ayuda? Bueno, en primer lugar, esperamos que Khan se recupere y que pueda superar esta difícil etapa de su vida. Sabemos que el camino no será fácil, que habrá momentos de recaída, de desesperación, de duda. Pero con el apoyo de sus amigos, de sus familiares, de los profesionales de la salud y por supuesto con su propia fuerza de voluntad, seguramente podrá salir adelante. La recuperación de una adicción es un proceso largo y complicado, pero no imposible. Y la historia nos ha demostrado que con el apoyo adecuado, la recuperación es posible.
Por otro lado, podríamos ver un acercamiento entre Demet y Can, un reencuentro que podría sanar viejas heridas y fortalecer su amistad. Tal vez incluso podríamos verlos trabajando juntos de nuevo en el futuro. ¿Se imaginan? Sería un sueño para muchos fans de Erkencicus. Sería una señal de esperanza, de que la amistad puede sobrevivir a las dificultades, de que el cariño y el respeto pueden perdurar a pesar de las circunstancias. Pero lo más importante, sin duda, es que esta situación sirva como un llamado a la conciencia. Que nos recuerde la importancia de cuidar nuestra salud mental, de buscar ayuda profesional cuando la necesitamos, de no estigmatizar a las personas que sufren adicciones y de apoyar a nuestros seres queridos en los momentos difíciles. Que nos sirva para entender que la vida de las celebridades no es tan perfecta como a veces aparenta, y que detrás de la fama y el éxito, a menudo hay fragilidades y luchas internas. ¿Y cómo podemos, como espectadores, como fans, como seres humanos, contribuir a esta situación? En primer lugar, mostrando respeto y empatía. Evitando los juicios y las críticas destructivas. Ofreciendo nuestro apoyo y nuestros buenos deseos. Y sobre todo informándonos sobre el alcoholismo y las adicciones, para poder entender mejor la enfermedad y para poder ayudar a quienes la padecen. Sé que es mucha información, y que puede ser un poco abrumador pensar en todo esto. Por eso me gustaría saber qué opinan ustedes. ¿Creen que Demet realmente está dispuesta a ayudar a Can? ¿Qué esperan de esta situación? ¿Creen que Can podrá superar sus problemas? ¿Cómo creen que la sociedad debería abordar este tipo de situaciones? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encantaría leerlos y discutir el tema con ustedes. Sus opiniones son importantes y enriquecen el debate. Y ahora, quiero profundizar un poco más en algunos aspectos que considero relevantes para entender mejor la situación. *** La realidad del alcoholismo en la industria del entretenimiento ***. No es ningún secreto que la industria del entretenimiento, con su ritmo frenético, sus exigencias constantes y su exposición mediática, puede ser un caldo de cultivo para el abuso de sustancias y las adicciones. La presión por mantener una imagen perfecta, la necesidad de lidiar con el estrés de los rodajes, las giras y la fama, y la disponibilidad de alcohol y otras sustancias en los eventos sociales, pueden llevar a muchas personas a refugiarse en ellas como una forma de escape. Actores, actrices, cantantes y otros profesionales del espectáculo a menudo se encuentran solos, lidiando con la soledad, la depresión y la ansiedad. El alcohol en un principio puede parecer una solución temporal, una forma de aliviar el estrés y de sentirse más seguros en situaciones sociales. Sin embargo, con el tiempo el consumo se vuelve habitual y la dependencia se instala. El alcoholismo es una enfermedad que afecta a la salud física y mental. Puede provocar problemas hepáticos, cardiovasculares, neurológicos y psicológicos. Además, puede afectar las relaciones personales, el trabajo y la calidad de vida en general. Es importante recordar que el alcoholismo no es un signo de debilidad. Es una enfermedad que puede afectar a cualquier persona, independientemente de su edad, su estatus social o su profesión. Y lo más importante es que el alcoholismo es tratable. *** El papel de la amistad en la recuperación ***. La amistad, el apoyo de los amigos y de la familia, es fundamental en el proceso de recuperación de cualquier adicción. Tener a alguien en quien confiar, alguien que te escuche, que te entienda y que te brinde apoyo incondicional, puede marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso. En el caso de Can Yaman, la amistad de Demet Özdemir, si los rumores son ciertos, podría ser un factor clave en su recuperación. Demet, al parecer, estaría dispuesta a ser ese apoyo, esa persona que le tienda la mano, que le anime a buscar ayuda y que le acompañe en el camino hacia la recuperación. La amistad implica empatía, comprensión, paciencia y sobre todo, amor. La amistad no es solo compartir momentos de alegría, sino también estar presente en los momentos de dificultad. La amistad es un refugio, un lugar seguro donde uno puede ser uno mismo, sin máscaras ni pretensiones. *** La importancia de buscar ayuda profesional ***. El alcoholismo es una enfermedad compleja que requiere tratamiento profesional. Buscar ayuda de un médico, de un psicólogo o de un terapeuta especializado en adicciones, es fundamental para la recuperación. El tratamiento del alcoholismo puede incluir terapia individual y de grupo, medicamentos, y en algunos casos, internamiento en centros de rehabilitación.
El objetivo es ayudar a la persona a dejar de consumir alcohol, a comprender las causas de su adicción y a aprender a vivir una vida sana y equilibrada. La terapia individual y de grupo puede ayudar a la persona a desarrollar habilidades para afrontar el estrés, a mejorar sus relaciones interpersonales y a prevenir recaídas. Los medicamentos pueden ayudar a controlar los síntomas de abstinencia y a reducir el deseo de consumir alcohol. Es importante recordar que la recuperación del alcoholismo es un proceso largo y que requiere tiempo y esfuerzo. No hay una solución mágica ni una cura instantánea. La persona debe estar comprometida con el proceso y debe estar dispuesta a hacer los cambios necesarios en su vida. *** El impacto en la carrera de Kahneman ***. La posible situación de Kahneman, si se confirma, podría tener un impacto en su carrera profesional. La industria del entretenimiento es muy competitiva, y las empresas pueden ser reacias a contratar a personas que tienen problemas de adicción. Sin embargo, si Kahneman logra recuperarse y demostrar que ha superado sus problemas, su carrera podría incluso fortalecerse. El público a menudo admira a las personas que han superado dificultades y que han demostrado valentía y determinación. Además, la experiencia de Kahneman podría servir de inspiración para otras personas que están luchando contra las adicciones. Podría convertirse en un ejemplo de superación y de esperanza. El futuro de The Method de Mir y Kahneman ***. El futuro de The Method de Mir y Kahneman es incierto. Nadie puede predecir con exactitud qué pasará. Sin embargo, podemos desearles lo mejor y esperar que ambos encuentren la felicidad y el éxito en sus vidas. Si Kahneman logra recuperarse, podríamos ver un acercamiento entre ellos, un reencuentro que podría sanar viejas heridas y fortalecer su amistad. Tal vez incluso podríamos verlos trabajando juntos de nuevo en el futuro. Independientemente de lo que suceda, esperamos que esta situación sirva como un llamado a la conciencia. Que nos recuerde la importancia de cuidar nuestra salud mental, de buscar ayuda cuando la necesitamos, y de apoyar a nuestros seres queridos en los momentos difíciles. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Sé que hemos abordado un tema delicado y complejo, pero espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. No olviden suscribirse al canal, activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, darle me gusta a este vídeo si les ha gustado y por supuesto compartirlo con sus amigos y familiares. Eso me ayuda muchísimo y me motiva a seguir creando contenido de calidad. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Y recuerden, la vida es un camino, y a veces necesitamos ayuda para recorrerlo. Hasta la próxima.